Bueno, vamos a Revelación 17. Revelación 17 para que pueda revelar algo a ustedes. Revelación 17 y versículo 9 dice: Aquí hay sentido que tiene sabiduría. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de los sentidos, específicamente tratando de dar sentido a los sentidos a los que no conocen a ti, Señor. Y damos gracias por todo, Señor, especialmente esa salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y como viste, el apóstol Juan dice aquí que quiere dar sabiduría a nosotros y quiere darte sentido acerca de eso. Entonces, la meta de ese mensaje es dando sentido a los sentidos que tenemos. Y cristianos, debes saber que tienes más que 5 sentidos, espero que sí. Pero la verdad es que hay muchos que no conocen a Dios y no tienen esas cosas, que no saben de eso. Entonces sería bueno saber cómo debemos hablar con ellos acerca de sus sentidos para que por fin ellos puedan responder como deben a las cosas de Dios. Entonces lo que vamos a hacer es mirar las escrituras y pensar en esa manera para que podemos dar información que es útil a los que no conocen a Dios. ¿Sí, verdad? Y creo que todo el mundo sabe que hay 5 sentidos. Piensan las cosas físicas. Y la mayoría de las personas saben que hay un sexto, porque reconocen algo específico acerca de sí mismos. Vamos a Job 19. Job 19. Vamos a ver a alguien aquí hablando de ese sentido. Job 19 y versículo 2 tenemos a Job hablando y él dice: ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Y vea que Job habla de su alma y su alma realmente es su sentido que tienes. ¿Sí ve? El alma se refiere usualmente a la conciencia que alguien tiene de sí mismo, su perspectiva de primera persona que ellos no pueden compartir con otro. Es imposible. ¿Sí ve? Por ejemplo, yo puedo decirte todo de mi vida, lo que pasa y todo eso, pero nunca vas a saber cómo es de ser Manuel. Eso es algo que solamente yo puedo distinguir y reconocer, y eso tiene que ver con mi alma. ¿Sí ve? Otras cosas del alma tienen que ver con su intencionalidad, la capacidad de ser acerca de algo o pensar sobre algo o de algo. Eso no es una cosa normal, si no sabía. La mayoría de el resto de los animales no hacen eso. Solamente los hombres hacen eso, mostrando una diferencia entre nosotros y los animales. Y creo que las personas que no conocen a Dios reconocen eso, a lo menos con un grado, a lo menos. Yo sé que hay algunos hombres que tratan de decir que no hay diferencia entre nosotros y animales, pero no sé si ellos toman a sí mismos como seriamente. Ellos saben que hay una diferencia. Solamente no quieren reconocerlo. Y es lo mismo con el alma. Ellos quieren rechazar el concepto de alma porque significa que hay algo de ti que no tiene que ver con las cosas físicas de su cuerpo. ¿Sí ve? Pero ellos no pueden explicar intencionalidad. No pueden explicar porque tenemos una perspectiva de primera persona. Y tratan de rechazar todo eso, pero están hablando contigo y asumiendo que usted puede reconocer lo que dicen, reconocer la diferencia y saber que son alguien diferente. Entonces, muy difícil vivir según sus creencias. ¿Sí, ve? Pero más que todo, vea que Job dice, o él estaba diciendo a sus amigos que estaban con él en ese momento, que las palabras que estaba dando a él estaban moliendo y afligiendo su propia alma. ¿Okay?
Y es posible que eso pasa, que las cosas que pasan en el mundo afectan a ti. ¿Sí ve? Vamos a Salmo 3. Salmo 3. Es importante reconocer que sí sabemos de sí mismos, pero también que el mundo nos influencia en maneras. Salmo 3 y versículo 2. Y puede ser que escuchas esto de muchos, porque el salmista dice en Salmo 3 y versículo 2, muchos dicen en mi alma, no hay para él salud en Dios. Selah. Y vas a escuchar de muchos que no hay salvación en Dios. Usted tiene que trabajar para ir al cielo. Usted tiene que tratar de pagar para las cosas que hiciste mal antes. O Dios no te importa, Él solamente va a juzgarte y ya. Y todas esas cosas estaban pasando con los amigos de Job. Ellos hablando a él acerca de su situación y tratando de explicar por qué Job estaba sufriendo ahí. Y eso pasa mucho. Y puede ser que por todo lo que recibes de este mundo, que vas a pensar algo como, Dios no me importa, Dios no me interesa, Dios no va a ayudarme si llamo a Él. ¿Sí, ve? Y usualmente las cosas que llegan de su alrededor llegan por medio de los 5 sentidos que tienes para que puedas conocer y entender a los que son afuera de ti en su medio ambiente, en su comunidad, es decir, en su mundo. Entonces los 5 sentidos de su cuerpo son utilizados por el mundo para decirte cosas así. Entonces vamos a mirar esos sentidos y pensar si realmente Dios no te importa, que no hay salud en Dios. ¿Sí, verdad? Que entiéndeme, hay muchos que creen en Dios, tanto que creen en el alma, pero no creen que Dios va a salvarte. Hay una diferencia ahí. Y todo comienza con su oído, porque sabemos de que lo que escuchamos nos influencia mucho. Estás escuchando este mensaje y las palabras que estoy dando pueden influenciar y tener efecto en su alma porque hay poder en mis palabras y lo que digo y llega a ti para que puedas iluminarlo y intencionar acerca de eso en su alma. ¿Sí ve? Y créeme, todo lo que escuchas te influencia. Hay una razón porque el príncipe que está en el aire, él siempre está poniendo cosas en el radio para que escuchas la basura y eso te afecta en su conciencia, en su subconsciencia, según sus pensamientos, su cosmovisión de lo que está pasando aquí en el universo. O lo que escucha solamente de sus amigos o de su familia. Todo eso te influencia y te afecta. ¿Sí, ve? Jesucristo, Él había dicho acerca del pueblo de Israel que los oídos de ellos oyen pesadamente. Y eso es el problema. No solamente son las cosas que estamos escuchando nos influencia, a veces las cosas que escuchamos es contra lo que ya pensamos por medio de la influencia que ya recibimos antes y por eso escuchamos algo nuevo de una manera pesada. Pesada como que para que no conviertan, para que no cambies si reconoces la verdad que está llegando según sus oídos. ¿Sí, ve? Y eso pasa mucho con todos, especialmente las cosas de Dios, porque escucharon de muchos que no hay salud en Dios y después el Espíritu Santo llega diciendo, hay salud en Dios, hay salud en Jesucristo y usted no quiere escuchar. ¿Me está diciendo que todos están incorrectos acerca de eso? ¿Sí, ve? ¿Me está diciendo que no hay? No, esto no puede ser. Toda mi vida había escuchado que tengo que hacer esto y esto y esto para que pueda ir al cielo, etcétera, etcétera. Y usted llega diciendo otra cosa. ¿Sí, ve? Y por eso escuchas pesadamente. No estás usando su oído como debe.
Pero gracias a Dios que Él había dicho que la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Entonces lo que escuchas te importa. Puede ser que rechazas lo que escuchas de Dios en el principio, pero eso va a quedar ahí para que puedas considerarlo en su alma y reconocer la verdad que está ahí. Y puede ser que después de haciendo eso y escuchando más acerca de lo que dice Dios, que vas a dejar lo que escuchaba antes de otros y en lugar de eso recibir la verdad que sí, hay salud en Dios. Que sí, fuiste afligido y molido en su alma por lo que escuchaste antes, pero hay alguien con A mayúscula que quiere llegar y arreglar su situación ahí en su alma para que no sientes así. ¿Sí, verdad? Él quiere darte descanso en su alma. Y no solamente eso, puede ser que también Dios quiere llegar a ti, básicamente, y hablarte por medio de su vista, porque sabemos que lo que ves te influencia mucho. Hay una razón por qué hay televisión hoy en día. ¿Sí ve? Para conectar lo que escuchas con lo que ves, y todo eso te afectará. Y la mayoría de las cosas en la televisión son basura. Para los americanos que escuchan. En la última semana vimos una prédica del líder de esta nación hablando contra sus propios ciudadanos. Casi 50% de ellos, la verdad, incluyendo yo mismo. Eso puede tener un efecto cuando escuchas cosas así. Vas a pensar, ¿qué pasa con este hombre? ¿Sí, ve? ¿Cómo es que él puede decir eso y no sentir nada de rencor, ni culpa, ni nada? ¿Sí, ve? Y sabes que el enemigo, él sabía de eso, entonces él utilizaba este mundo para darte muchas cosas para que puedas ver, para que enfocas en esas cosas. ¿Sí ve? Te da anuncios para que estás ahí, teniendo deseos, avaricia acerca de acumulando cosas para que no miras las cosas de Dios. Y personas que no solamente dicen palabras, pero también están ahí mostrándote algo en la televisión contra las cosas de Dios. ¿Para qué no piensas que hay salud en Él? ¿Sí, verdad? Pero sabes que Dios está mirando eso. Vamos a Jeremías 7. Jeremías 7. Jeremías 7 y versículo 30 dice: porque los hijos de Judá, y Dios mira a los suyos históricamente, él dice, porque los hijos de Judá hicieron lo malo delante de mis ojos, dijo Jehová. No solamente Él sabe que usted está usando sus ojos, Dios también mira lo que está pasando. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual mi nombre fue llamado, contaminándola. Sí, y más que todo, Dios puede ver que utilizamos nuestros ojos para mirar y enfocar en cosas que no son Dios, que tienen nada que ver con Dios, pero pensamos que sí. Se llaman ídolos, se llaman imágenes, lo que sea. Y estamos adorando eso en lugar de Dios, y mira qué pasó con los hijos de Judá, y eso era abominación en los ojos de él. ¿Sí, ve? Entonces, ¿tú crees que si Dios está viendo eso, que Él no va a actuar, que Él no va a hacer nada? Hay una razón porque el salmista dijo que hay muchos que dicen que no hay salud en Dios, porque sí hay algunos que sí lo dicen, porque Dios está actuando. ¿Sí, ve? Dios tiene un plan. Él quiere llegar a ti por su vista. Vamos a Lucas 18. Lucas 18. Lucas 18 y versículo 41 dice: no, lo que pasó aquí históricamente es que alguien que era ciego llegó a Jesús y Jesús le pregunta,
Vea que él sabe que eres ciego. Usted sabe que eres ciego. ¿Sí, ve? Diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que vea yo. Y Jesús le dijo, ve, tu fe te ha hecho salvo. ¿Viste? Y la verdad es que Dios quiere darte propia vista. Él quiere arreglar su situación para que puedas ver claramente y reconocer que sí, hay muchos que dicen que no hay salud en Dios, pero la verdad es que sí hay. Y por eso va a mandar a alguien que va a mostrarte las palabras de Dios que puedes mirar con su vista y reconocer esa verdad en su alma. Para que estás pensando en eso y reconociendo la diferencia entre verdad y mentira y error. ¿Sí, ven? Entonces, no solamente lo que escuchas te importa, sino también lo que ves. Y es por eso que la palabra sí está escrita para leer, si ve con sus ojos, pero también es bueno hablar de eso también. Y los dos trabajan juntos. Y con esos dos sentidos Dios quiere llegar a ti. Y ya llegó a su alma incrédulo. Y la pregunta es, ¿qué harás? Y los otros tres tienen que ver con eso. Comenzando con su gusto. Porque sabemos que lo que estamos saboreando importa mucho. Yo no quiero comer algo que no tiene buen gusto. ¿Sí ve? Que no es bueno. Prefiero algo que tiene buen sabor. Y la verdad es que cuando hay muchos diciendo que no hay salud en Dios, eso no es un buen sabor. Porque te hace sentir como no hay propósito en la vida, que no hay sentido con nada, que no soy importante, que no soy digno. Pero todo eso es contra los pensamientos de Dios. ¿Sí, ve? Vamos a Job 6. Job 6. Job 6 y versículo 28. Job dice, ahora pues, si queréis, mirar en mí y ver si mentiré delante de vosotros. 30. Si hay iniquidad en mi lengua o si mi paladar no entiende los tormentos y usa su paladar y su lengua para tener gusto y saber cómo saborea algo. ¿Sí, ve? Pero Job dice, trata eso con mis palabras y dime si hay tormentos ahí. Dime si no entiendes lo que realmente está pasando. Porque sabes que Job, si él escuchaba eso, ese salmista va a decir que sí, hay muchos que dicen eso. Pero hay otros que saben que la verdad es contrario a eso. Escucha a ellos. ¿Sí, ve? Y eso es la cosa. Y él podía hacer eso porque tenía los juicios de Dios que él había escuchado y también había visto. Y él estaba gustándolos y comiéndolos en esa manera. ¿Para qué? Porque tener un efecto en su alma y darle esa confianza para decir algo así. Juzga mis palabras, vas a ver que yo entiendo lo que está pasando. Yo puedo discernir la diferencia. Los tormentos que están llegando no son según lo que dices, mis amigos. No es que estoy siendo juzgado por mi pecado ni nada así. El sufrimiento llega a todos porque nadie es bueno, había dicho Job, si lees el libro. ¿Sí, verdad? Y eso es la verdad. No hay justo ni un solo uno, aparte de Jesús. ¿Sí, verdad? Vamos a Proverbios 24. Proverbios 24. Proverbios 24 y versículo 13 dice, come, hijo mío, de la miel, porque es buena. Y Dios dice a ti, come de la miel de esta palabra. Cómelo. No solamente escúchalo y lo mira ahí. Rumina, piensa, considera, come. ¿Sí, ve? Y de panal dulce a tu paladar, tal será el conocimiento de la sabiduría a tu alma, dice Jehová, si la hallares.
y al fin tu esperanza no será cortada. Y eso es muy importante. Es por gustando las palabras de Dios que Dios va a mostrarte que tienes esperanza. Y la esperanza que tiene para ti nunca será cortada. Es algo fijo, es algo seguro. Tanto como Dios que permaneces para siempre sin fin. Y Él quiere darte eso. Que sí, puede ser que su alma está en aflicción y está siendo molido de personas en su alrededor, pero Dios está ahí para rescatarte y hacer algo para eso. ¿Sí ve? Dios prometa cuando Él había dicho en el Salmo, gustar y ver que es bueno Jehová, dichoso el varón que confiará en Él. Entonces escucha lo que estoy diciendo en este mensaje. Estoy leyendo y diciendo las palabras de Dios y me ves aquí hablándote, persona a persona. Yo soy alguien que había gustado las palabras de Dios y sabes que había un momento en mi vida donde yo estaba escuchando a esa gente que dijeron que no había salud para mí, para mi alma. Y había un tiempo que pensé así y por eso viví para mí mismo, pero reconocí que si sigo así, mi vida no tiene propósito, no hay razón, no hay punto con esta vida. Hay un problema con eso porque yo tengo valor. Y mi familia tiene valor. Y las personas en mi alrededor tienen valor. Tienen dignidad. Y cuando eso pasó, las palabras de Dios llegó para mostrarme la verdad y mostrarme que sí, si estoy ahí comiendo las palabras de Dios son buenos. Y me mostró la esperanza. ¿Sí, no? Pero sabemos que hay dos sentidos más, ¿no? Y hay este, olfato, ¿no? No solamente gustamos el sabor de la comida, pero también cómo se huele, ¿no? ¿Cómo se huelen las palabras de Dios? Okay. Y sí, el olor importa mucho. Por eso importamos cómo olemos acerca de otras personas. Queremos bañarnos cada día para que no estamos ahí oliendo como algo increíblemente asqueroso, como estábamos ahí metidos en la basura para épocas. Eso es horrible. Entonces, y si eso no te importa, por favor, báñate. Trata de buscar una manera de limpiarte. Es algo normal y es bueno para su salud. ¿Verdad? Entonces, si importamos eso, obviamente el olor importa con el resto. Por eso tenemos ese olfato. Más que todo, piensa en lo que había escuchado de otros en su alrededor en este mundo, que siempre te dicen que no hay realmente salud en Dios. Es Dios más sus obras, que tienes que hacer algo, que no puedes tener esperanza, que no será cortada. No sabes, depende de ti lo que haces. Y usted ahí diciendo, mi alma está afligida, yo no puedo hacerlo. ¿Sí ve? Y Dios diciendo, exacto, eso es correcto, deja que yo hago todo para ti. Pero en esas religiones que dicen esas cosas, ¿sabes qué? Entras y tienen ese incenso ahí prendido adentro de la iglesia, o adentro de la sinagoga, o adentro del mosque, o adentro de su altar que tienen en su casa cuando están ahí meditando para seguir a Buda o a su dios de hinduismo, lo que sea. Tienen incenso ahí porque quieren un olor bueno para asegurar que su medio ambiente es perfecto para lo que están haciendo. Entonces lo que hueles importa. Eso afecta a su alma. ¿Sí, ve? Vamos a Amos 5. Amos o Amós es un profeta menor con un mensaje mayor e importante. Amós 5 y versículo 21. ¿Sabes lo que Dios dice de esas cosas religiosas que escuchas por ahí? Por personas que tratan de decirte que no hay salud en Dios. Esto es lo que Dios dice acerca de ellos y sus rituales y ceremonias y todo eso.
aborrecí. Abominé a vuestras solemnidades y no me darán buen olor vuestras congregaciones, es lo que dice. Porque sabes que por ellos escuchando otros en este mundo y siguiendo esas palabras, ellos tratando de buscar una manera de arreglar la aflicción y el sufrimiento que tenía en su alma, tratan de buscar religión y no quieren recibir las palabras de Dios que ellos habían escuchado y habían visto, y por eso siguen otras palabras que habían escuchado y habían visto. ¿Sí ve? Y gustan esas porque no muestran que ellos tienen un problema en su alrededor que se llama pecado. Y es por eso que hacen esas rituales y ceremonias religiosas. Pero Dios dice, eso es abominación. No me gusta eso. Ese huele mal para Dios. ¿Sí ve? Entonces la pregunta es, ¿qué huele bueno para Dios? Pues en Efesios 5 la Biblia dice que Cristo es de olor suave. Y si Cristo mora en ti, vas a oler bien en el olfato de Dios. Y también usted va a oler bien para sí mismo y a su alma, porque Cristo puede arreglar su situación. Él puede arreglar su aflicción. Él puede arreglar todo el sufrimiento que tienes porque Él lo entiende y había pagado para todo eso. ¿Sí, ¿no? No solamente eso, pues también si tienes el olor correcto, Cristo mismo, Él puede reorientar sus congregaciones y cambiar su manera de alabar y adorar a Dios para que es correcto y huele como un olor rico para Dios el Padre. ¿Sí, verdad? ¿Y sabe por qué? Porque sigues escuchando y viendo las palabras y comiendo y oliéndolos para saber más y más acerca de lo que Dios quiere para ti. Gloria a Dios. Pero no solamente hay lo que gustas y lo que hueles, también hay lo que tocas, el tacto. Porque necesitas tacto para aguantar este libro, ¿no? Y lo que tocamos nos importa. Usualmente la última manera de pecar, que es transgresión, tiene que ver con usando su tacto para cumplir lo que ya había pensado en su corazón y ruminaba en su mente ahí, en su alma. Ya lo cumples. ¿Okay? Fornicación, adulterio tiene que ver con qué? Tocando algo que no debes tocar. Envidia es usted queriendo algo que no tienes y cuando lo robas, usas su tacto para hacerlo y cumplir esa transgresión. ¿Sí ven? Tienes que tocar un libro para levantarlo y muchos libros tienen basura de este mundo que solamente agregan aflicción a su espíritu. Tienes que tocar el remoto para aprender televisión. Tienes que prender el radio con su tacto para escuchar basura, ¿sí ve? Etcétera, etcétera. Y en las religiones hay cosas que puedes tocar y cosas que no puedes tocar. Me acuerdo en la religión en donde yo estaba metido, yo no podía entrar a una parte de la iglesia específica porque era santa. ¿Okay? Y entiendo eso. A veces eso es cierto. A veces hay reglas para que no haces daño a sí mismo con su tacto. Vamos a Levítico 11. Levítico 11. Levítico 11 y versículo 8 dice, de la carne de ellos no comeréis, hablando de, Dios está hablando a Israel acerca de algunos animales que no pueden comer, como puercos. Hoy en día, cristiano puede comer eso. Okay. Siguiendo. Ni tocaréis su cuerpo muerto, tenedlos seis por inmundos. Y sabemos que hoy en día si tocas un cuerpo que estaba muerto y pudriendo ahí, eso puede afectarte. Porque es algo asqueroso, es algo que puede darte infección y cosas así. Tenemos que tener cuidado con cadáveres. ¿Sí, ve? Entonces es bueno que Dios dice eso. Eso es cierto.
Pero en las religiones siempre están agregando reglas y reglas de lo que puedes tocar y no puedes tocar. Y la verdad es que la religión propia es algo que no debes tocar para nada, porque te hace muerto. Es una religión muerta, como un cuerpo muerto que te hace daño. ¿Sí, ve? Y sí, es cierto, como teniendo reglas así, asegura que no agregas más suciedad a ti mismo, o si quieres decir pecado, pero eso no arregla el pecado que ya está ahí. ¿Sí? Solamente no agrega más, es todo lo que hace. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Sí, ve? Vamos a Mateo 8, Mateo 8. Mateo 8 y versículo 3 dice, y extendiendo Jesús su mano, le tocó, Dios tratando de tocar a ti. ¿Sí ve? No podemos tocar a Dios, pero Dios quiere tocarnos. Diciendo, quiero ser limpio. Y luego su lepra fue limpiada y leprosia, eso era un problema. Y los leprosos no podían hacer nada, no podían tocar a nadie, tenían que ser separados. Eso no cambió su situación de lepra, ¿sí ve? Pero cuando Jesús tocó a un leproso así, fue limpio, fue sanado. La leprosia es tipología del pecado. Y si Dios te toca, Él puede limpiar su problema dentro en su alma, porque la aflicción y sufrimiento que sientes es por la carga del pecado que está ahí. Y Dios deja que usted trata de tocar todo para arreglar su situación. No, deja que Él, siendo el gran físico, el gran médico, que Él te hace la cirugía. Y Él te toca porque Él puede limpiarte completamente. Para que no tienes contaminación ni mancha en su alma. ¿Sí ve? Y nota que también, que cuando Él tocó a ese leproso, Él también dijo, quiero. Dios quiere limpiarte. Y Él quiere tocarte, pero Él es un caballero. Él no va a hacer nada si usted no le pide. Él respeta su dignidad de ser un ser que Él había creado, ¿sí ve? Y últimamente puedes escuchar muchos que dicen que no hay salud en Dios, o escuchar a Dios que dice que sí hay salud en mí, deja que te toco para que te limpio. Quiero hacer eso. ¿Sí ve? Y eso es la decisión que tenemos que tomar. ¿Okay? Y es duro, es difícil. Siempre estamos ahí, en nuestras almas ahí, peleando para tomar la decisión si vamos a seguir lo que Dios había dicho o lo que otros dicen acerca de Él. Porque la verdad es que sí, hay mucho más personas diciendo al contrario. Pero te digo esto, amigo. ¿Okay? Dios y usted es una mayoría, no importa cuántas personas hay. Dios es verdad. ¿Sí, verdad? Pero la razón por que estás ahí en peleas es porque faltas un sentido. El sentido que Dios quiere como prender en su ser. Y si tenía ese sentido, podía saber de verdad acerca de su situación espiritual y vas a dejar que Dios te siga arreglando. Y ese séptimo sentido que todos los cristianos conocen es su espíritu. Su espíritu. Vamos a Eclesiastés 11. Eclesiastés 11. La verdad es que su espíritu está muerto en delitos y pecados y por eso su alma cuando está en aflicción y sufrimiento, por lo que pasa en su alrededor, no sabes cómo buscar a Dios, porque cuando miras las cosas de Dios, Él es luz y eso muestra que eres un pecador y todo eso y quieres correr de eso. Te da miedo. Puede ser que reconoces lo que ves y lo que oyes acerca de eso. Y tiene un gusto bueno y huele bien. Y quieres alcanzar a Dios, pero hay un parte de ti que pelea con eso porque estás ahí diciendo, ay no, yo no quiero creer eso. Yo puedo
arreglar mi situación sin Él. Eso es porque su espíritu está muerto. Eclesiastés 11. Tienes que reconocer la verdad que necesitas a Dios. Que lo que muchos dicen es incorrecto, es falso. Dios es la respuesta acerca de su problema en su alma. Eclesiastés 11 y versículo 5 dice, lo siento, vamos a Juan 3. Juan 3. Yo te leo lo que está en Eclesiastés, pero vamos a Juan 3 y versículo 8. Eclesiastés 11 dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento, así ignores la obra de Dios, porque estás en confusión, estás en tinieblas, no sabes si realmente Dios había dicho eso. Hay una parte de ti por la convicción del Espíritu de Dios que muestra que sí, y hay otra parte de ti que dice que no puede ser. Es que no reconoces el viento. Y Juan 3 y versículo 8 dice, el viento de donde quiere sopla, Juan 3, 8, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y cuando el Espíritu trabaja, Él es como viento. Y Él llega y no puedes verlo, pero puedes sentir el efecto que tiene en su alma. Él mostrándote que hay salud en Dios por medio de Jesús, que puedes cambiar su situación. Okay. Descubres la verdad por el Espíritu redarguyendo su alma para mostrarte que no tienes que quedar con esa aflicción y esa carga de pecado y ese sufrimiento si no puedes llegar a Dios para que Él pueda arreglar su situación espiritual. Él es la respuesta. Por eso Jesús había dicho que sus palabras son espíritu y son vida. Las palabras que estás escuchando y estás viendo ahí en el papel son espíritu, son Dios, el Espíritu Santo trabajando contigo. Y cuando Él empuja y da la fuerza a su alma, eso cuando tienes la capacidad de gustar y oler y también tocar las cosas de Dios y participar un poco en las cosas santas de Dios. Específicamente el Evangelio. ¿Sí, ven? Y cuando el Espíritu Santo muestra eso a sus sentidos, Él quiere decirte que sí, hay un Salvador. Y ese Salvador es Dios manifestado en la carne. Y Él había muerto, no por sus pecados, pero sus propios pecados, sino por sus pecados ahí en Calvario. Y realmente murió físicamente, fue sepultado 3 días, pero Él resucitó físicamente el tercer día, mostrando que Él es Dios manifestado en la carne. Estoy hablando del Señor Jesucristo, que Él es Dios y también que Él es el vencedor del pecado y la muerte. Y Él quiere arreglar su situación y regalarte eso, gratis. La redención que está en Cristo Jesús es gratuito. ¿Sabe por qué? Porque es un don. Es por la gracia de Dios. No puedes como recibirlo como algo que puedes, como un salario, no es así. Y por eso no puedes perderlo, porque es un regalo. ¿Sí ve? Entonces Jesús está ahí con sus manos abiertas pidiendo, por favor, viene a mí, los que son cargados, y yo voy a dar descanso a sus almas. ¿Sí ve? Porque mi yugo es suave y ligera es mi carga, porque Jesús recibe toda su carga. Pero tienes que escuchar a Él y usar sus sentidos en la manera correcta. Y si haces eso y arrepientes así a Dios por siendo un pecador, porque ya ves que el problema en su alma es el pecado y usted fue la persona que había ponido eso ahí, en parte por la influencia de este mundo y el enemigo, y su carne también. Cuando haces eso y pones fe en Jesucristo y su obra en Calvario para salvarte en lugar de sus propias buenas obras, porque ya reconoces que sus buenas obras huelen mal para Dios, porque no son puros y perfectos,
pero Él te regaló la obra perfecta que es su Hijo. Si reconoces eso, vas a renacer. Vas a ser salvo en ese momento. El Espíritu va a testificar a su Espíritu que eres un hijo de Dios. Y su Espíritu que era muerto en delitos y pecados, ya va a renacer y va a tener vida. ¿Sí ve? Fuiste vivificada por el Espíritu de Cristo Jesús. Y cuando eso pasa, también vas a saber que tienes la vida eterna. Entonces entiendo, su alma está ahí tratando de procesar todo lo que está recibiendo afuera, todo lo que recibiste en su vida antes de este momento y lo que estás escuchando a mí. Y te ruego, te lo suplico, por favor, considera las palabras de Dios en una manera completa y correcta, con honestidad, buscando las cosas de Él y reconociendo que Dios va a mostrar su situación, porque Él es un médico. Esto es su evaluación de lo que está pasando en su alma y también en lugar del diablo y las religiones de este mundo, Él tiene la cura que es su Hijo Jesucristo. ¿Sí, verdad? Entonces la pregunta es si vas a recibir al doctor Ley para que el doctor de la gracia pueda llegar y darte la gracia de Dios. Esa es la pregunta. Cuando eso pasa ya, su espíritu va a ser vivo y tener una conexión con Dios y Dios puede ayudar el resto de su vida, mejorar su situación aquí en la tierra y Él prometa que para siempre jamás todo va a estar bien. Vas a tener vida y vida con gran abundancia, había dicho Jesús. Gloria a Dios. Y Él va a arreglar y ayudarte a discernir la verdad para que puedas ser como Job y reconocer lo que está pasando en ese mundo con esos 5 sentidos y no dejar que eso le afecta. En lugar de eso vas a entender los tormentos que están afuera y saber que son problemas y evitarlos o ayudar a otros a salir de esos tormentos. Entonces, para concluir, vamos a Hebreos 5. Hebreos 5. Hebreos 5 y versículo 14, la Biblia dice, mas de los ya hombres perfectos, entonces hablando de los hombres perfectos, ¿qué son? Fin de versículo, tienen ya los sentidos ejercitados a la discreción del bien y del mal. Y mi pregunta es, ¿eres un hombre perfecto? ¿Tienes todos sus 7 sentidos discernidos para bien y mal? ¿O sigues con uno que está muerto? Y sigues confundido en ese sexto sentido de su alma, tratando de buscar su propósito y dónde debe estar en el mundo, tratando de entender esos argumentos que escuchas en la academia, porque esas personas inteligentes diciendo cosas locas como no puedo confiar en lo que veo. Ellos dicen cosas así. ¿Sí, verdad? Es muy interesante que ellos rechazan o saben que es incorrecto todo el resto de las cosas que existen ahí, incluyendo las cosas de Dios, pero no pueden decirte lo que es correcto. Eso debe mostrarte que ellos no saben lo que dicen. ¿Sí, verdad? Y es porque ellos rechazaron las cosas de Dios y querían seguir oliendo como los puercos, siguiendo ahí, regresando a la basura de este mundo porque lo prefieren. Pero en claro, lo que digo es que puede ser diferente. Puede ser un hombre perfecto que puede discernir estas cosas y entender la verdad. Y más que todo, Dios puede perfeccionarte con su Hijo. Entonces mi pregunta es, ¿te ayudó a tener un poco de sentido acerca de los sentidos? ¿Vas a escuchar los 5 que tienes para influenciar su alma, para escuchar las cosas de Dios y dar vida a su espíritu? La decisión de creer el Evangelio está en sus manos. Espero que lo haces. Vamos ahora.
Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros todo esto acerca de los sentidos. Ayuda a los que no conocen a Dios, que ellos reciben estas cosas y piensan y consideran lo que el Espíritu muestra en su palabra, Señor. Y para los que conocen a ti, Señor, espero que podamos pensar en estas cosas para que, si encontramos a alguien que está tratando de buscar a Dios, podemos usar esas cosas como un ejemplo y mostrarles la verdad que Jesús ama a ellos y quiere salvarles. Y damos gracias por todo, Señor, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.